Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. En esta ocasión para continuar con la serie de videos dedicadas al pensamiento de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. En esta serie de videos nos estamos ocupando de una de sus obras más conocidas, sino por admitir que es la obra de mayor renombre, no por ello necesariamente la obra más importante del pensamiento de Schelling, que son las investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados, la Philosophie Untersuchungen o el Freiheitsschrift, ¿no? Como se lo suele conocer, o las investigaciones filosóficas o el escrito sobre la libertad, ¿no? Ese Freiheitsschrift. Bien, ya en el video anterior, en la lección anterior, que hemos dedicado una hora a todo lo que tiene que ver con esta edición, el estudio introductorio que contiene la editorial, la edición de la editorial Anthropos. Hemos dedicado todo un análisis, un seguimiento de todo el contenido para ubicarnos en algunos detalles y elementos generales de lo que constituyen el pensamiento de Schelling en general, porque bueno, hemos atravesado la influencia de Spinoza, la relación con Jacobi, la influencia de Fichte, también cómo de alguna manera Kant influye en el pensamiento schellingiano, la relación con Hölderlin, con Hegel, y luego de todo eso también mencionábamos apenas los distintos periodos, los distintos escritos que van ocupando cada uno de los periodos, entre comillas, ¿no? Del pensamiento de Schelling. Ya hemos hablado en detalle sobre esto, lo repetimos en la clase anterior, lo menciono ahora y les recuerdo por supuesto que tenemos videos dedicados únicamente o exclusivamente a las distintas etapas o periodos del pensamiento de Schelling, acompañada también de los distintos momentos biográficos que han de alguna manera inclinado o conducido a Schelling a cambiar distinto, no diría el problema, porque esto es una de las cuestiones que nosotros mencionábamos, ¿no? Por ejemplo, el tema del mal, de pensar en lo absoluto, de esa relación interna, si se quiere, también entre, bueno, qué es filosofía y dentro de aquello que se puede denominar incluso filosofía de la naturaleza, filosofía del espíritu, filosofía de la historia, filosofía del arte, todas esas distintas filosofías que obviamente encarnan o tienen una preocupación central que es la filosofía misma y la preocupación de la filosofía por el absoluto o lo absoluto, das Absolute. Obviamente que lo que termina pasando en esos distintos periodos es que cambia la perspectiva a partir de la cual Schelling aborda su preocupación central, buscando distintas respuestas, si se quiere, o va cambiando por las vías, por los caminos, para encontrar algo que le genere una satisfacción. Por ello también encontramos que, por ejemplo, ya en su escrito para el magíster, tiene una preocupación por el tema de Génesis, por el tema del mal, la cuestión de la mitología, ya de sus primeras obras ocupan un rol importante y obviamente hacia el final, también esto lo hablamos cuando hice la presentación sobre la filosofía de la mitología, esas Vorlesungen que dicta Schelling, también fuimos mencionando cómo comienza una preocupación de Schelling por la mitología y concluye también todo, digamos, hacia 1854, que se produce su fallecimiento, se termina con esa preocupación nuevamente por la mitología, que no queda abandonada nunca, quizás pasa a un segundo plano o queda ahí de trasfondo. Lo mismo va sucediendo con el tema del arte, que por ejemplo, si bien acá la preocupación va a ser la esencia de la libertad humana, en estas investigaciones filosóficas, eso no quiere decir que en esta pregunta por la esencia de la libertad humana no haya una relación, por ejemplo, en esta pregunta, en esta preocupación, decir, bueno, Dios en tanto lo absoluto,
que se está también llevando a cabo a partir de una génesis, ¿no? Esta idea de el desarrollo, ese proceso de autorrevelación de lo absoluto. También que esto implica una de las modificaciones de 1809 a partir de sus primeros escritos, su primera etapa del pensamiento de Schelling, donde lo absoluto ya estaba dado desde un inicio. Acá hay una cuestión orgánica, una génesis, una cuestión de proceso, lo cual también implica tiempo en ese proceso. Cómo se va manifestando, se va generando esa autorrevelación del absoluto, de esa parte ideal a una parte ideal que tiene que ver con un fundamento donde, bueno, todas esas criaturas, en qué medida, ¿no? Y esto tiene que ver también con la cuestión de que va a derivar en la cuestión del mal también, en qué medida esas criaturas son una representación de Dios o una esta cuestión y esta problemática por el panteísmo también, y si el panteísmo, ya no vamos a entrar en todas estas cuestiones, lo voy nombrando de manera general, también como para ir hilando las distintas problemáticas que encierran a la obra. Esta cuestión del panteísmo, a partir de, bueno, todo es Dios, en qué relación esas criaturas, cómo están relacionadas, vinculadas las criaturas o las criaturas a Dios. Esto también lleva a una preocupación por el principio de identidad en Schelling, y en qué medida, bueno, obviamente en ese vínculo de la criatura con Dios son dependientes y o tienen algún grado de libertad, ¿no? Y esto va llevando a los distintos grados que se van a encontrar también en las distintas criaturas creadas por Dios, y bueno, cómo va a encontrar esa suerte de dependencia independiente en el hombre, en el ser humano. Y bueno, justamente, ¿no? Esta relación también que va a permitir la consideración de la libertad para poder elegir el bien o poder hacer el mal, ¿no? Y bueno, esto también va mostrando una teoría de las potencias que presenta el propio Schelling, que ya nos vamos a adentrar también en esta cuestión. Y obviamente lo que termina siendo interesante es la consideración del mal como una potencia activa o positiva, dentro también de lo absoluto, y después cómo se va viendo reflejada incluso en la naturaleza misma, ¿no? En el mundo. Por eso, bueno, también obviamente hay una serie de escritos que son anteriores a esta filosofía de 1809 y que obviamente están jugando un rol importante. Por algún lado hay que comenzar, esto lo repito siempre y obviamente lo menciono para destacarlo. En cualquier obra a usted le llama la atención un título, bueno, adentrarse ahí, después habrá material secundario, todo implica la profundidad que ustedes quieran darle a su lectura, a su estudio, pero bueno, si no es inagotable y si no siempre estamos, bueno, tengo que leer a Kant, tengo que leer a Fichte, tengo que leer a Spinoza para después poder leer y entender a Schelling, y por más que me haya podido leer todo lo anterior, hay que entender todo lo anterior completamente, cosa que nadie realmente puede hacerlo a menos que estén dotados de algún tipo de genialidad, y después que obviamente cuando lean Schelling también sepan o puedan comprenderlo, asumiendo que realmente la filosofía de estos pensadores, estos grandes pensadores, sea un sistema acabado, cosa que justamente algo que demuestra Schelling en sus escritos es que no termina de encontrarle la vuelta a su sistema, y incluso también en esta misma obra se está replanteando su pregunta sobre, bueno, qué se puede considerar un sistema, ¿no? ¿Cómo que hay que considerar un sistema en filosofía? Un sistema de pensamiento. Esto también va generando el pasaje después a lo que se va a conocer de la filosofía negativa a la filosofía positiva. Y esto incluso en esta transformación en el modo de, bueno, sistema, libertad, que después va a derivar también de libertad a tiempo. En este pensamiento incluso del propio desarrollo del sistema filosófico está de alguna manera análogo al desarrollo y ese proceso del absoluto como
un ser vivo, orgánico, una... Me sale la palabra naturaleza, pero bueno, se está entendiendo otra cosa también por naturaleza en Schelling. Pero esta cuestión viva, ¿no? Un Dios vivo para vivos, ¿no? Porque un Dios muerto para criaturas vivas es como, no dice nada. De hecho, el tema de la muerte aparece en esta obra de las investigaciones filosóficas. Y a lo que voy es que, bueno, cómo se va dando una suerte de analogía en distintos campos, ¿no? En el pensamiento del sistema filosófico como un sistema vivo, como algo que justamente no está cerrado y lo cual también le permite y le implica abrazar su concepto de Freiheit, de libertad, System und Freiheit, y cómo esto se da en lo absoluto, en Dios, y al mismo tiempo cómo se hace aquella posibilidad, se hace una realidad efectiva, se hace una Wirklichkeit en el ser humano, ¿no? En el Menschen. Hay todo, hay una cuestión interesante, porque también, ¿no? La pregunta ahí está en cómo después esta libertad también es propia en esa decisión a partir de determinadas cuestiones que se están jugando en el campo del pensamiento o en el campo más psicológico, que tienen que ver también con cuestiones y terminología que después entiendo humildemente que van a ser implementadas por el psicoanálisis, ¿no? Acá hay una relación también, un seguimiento entre la influencia de Schelling en Schopenhauer, Nietzsche, Freud, por tanto también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Grund en tanto fundamento, Ungrund in fundamento, Abgrund como abismo, Uagrund como fundamento originario. Después la Bewusstsein como conciencia, no se habla en una Gewissen en tanto conciencia moral, pero después está también pulsando la Unbewusstsein, lo inconsciente, ¿no? Después también, ¿no? Esta relación entre Wesen con Sein, ¿no? ¿Qué es este ser? En tanto ser como devenir o el devenir en el ser, cómo se están jugando estos roles. Hay muchos conceptos, mucha terminología concentrada en esta obra que va a tener una fuerte influencia en los pensadores. Y obviamente que el propio Schelling va a continuar desarrollando, va a continuar pensando, pero por otro lado también que va a generar toda una corriente de pensamiento que va a estar influenciada, ¿no? Decíamos Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, el propio Heidegger, creo que el existencialismo después, en la medida, después, bueno, la escuela de Frankfurt en algún punto también va redescubriendo y se va adentrando en lo que es el pensamiento de Schelling. Después tenemos esa mezcla también con el pensamiento de Lacan, con Hegel y Schelling en las obras de Slavoj Žižek. De hecho, por ejemplo, la obra El resto indivisible, que en algún video también hemos mostrado, se hace patente esta cuestión de la influencia del Ungrund y de esta cuestión del Sehnsucht, en tanto ansia, la cuestión del deseo también, que no aparece como Wunsch, sino como Begierde, si no me equivoco. Bueno, hay mucho material, ¿no? Y todas estas palabras que estamos mencionando, ¿no? De voluntad, deseo, de anhelo, ansia, una cuestión de apetito, ¿no? Todo eso está pulsando en un inconsciente, en una cuestión de la naturaleza que de alguna manera ya tiene abrazado o contiene internamente ese rayo de luz del cual habla Schelling, que es el espíritu, que es la conciencia, pero que necesita un proceso, ¿no? Que necesita un desarrollo, que necesita manifestarse, elegirse a sí mismo. Por eso también la Selbstkeit, ¿no? La mismidad. Tiene que haber un ego en esta postura de decir, bueno, me quiero a mí mismo y me manifiesto a mí mismo
me, me busco esa personalidad o esa individualidad, y a partir de esa individualidad es que después hay la posibilidad de optar por eh, por continuar con ese camino de la individualidad y volverse uno como señor y amo de todas las cosas y señor y amo de la naturaleza, olvidando mi rol de criatura o de criatura, según la traducción, o la otra, en vez de esa voluntad de fundamento y esa egoidad y continuar con ese camino de la mismidad que siga ahondando y profundizando la individualidad, optar por la voluntad de amor, que es eh, aquello que va a buscar nuevamente la unidad, que ya no es aquella unidad primera desde la que se parte, sino que, porque en esa justamente hay una falta de conciencia, hay una voluntad que está jugando un rol que tiene que ver con una cuestión, o sea, voluntad eh, pura, ciega, que, que se arrastra, digamos, por el querer mismo. Es un querer que es un querer que quiere querer. Ahí va la fórmula, ¿no? No es un querer que quiere algo concreto, un objeto determinado, un objetivo determinado, no, es una voluntad que quiere querer, ¿no? Querer es ser primigenio. Ahí va la frase también clave, fundamental del pensamiento de Schelling en esta Untersuchungen, ¿no? Wollen ist Ursein. Querer es ser originario, ser primigenio. Ahí, ¿no? En ese querer, la vida, ¿no? La chispa que enciende y que genera el motor absolutamente de todo y que implica en este querer también decir, bueno, yo quiero. Ojo ahí, ¿no? Porque obviamente los pasajes de Zaratustra, ¿no? Sobre... ay, ¿cómo se llama? Bueno, se me fue. Hay uno de los discursos de Zaratustra que tiene que ver con... Desarrolla todo el tema de la voluntad de poder. Y aparece, ¿no? Esta cuestión ahí de todo lo que allí donde encontré vida, encontré voluntad de poder, ¿no? Y justamente, ¿no? En esta cuestión también de las distintas transformaciones del espíritu que menciona Zaratustra al comienzo de su discurso, el león dice yo quiero, ¿no? Y después eso implica que no se termina ahí esa transformación del espíritu en ese yo quiero, sino que vuelve al niño, ¿no? Con una inocencia, con un juego, hay una cuestión del amor, ¿no? Que Schelling, de hecho hay un texto de Tomás Abraham, me parece que es la voluntad de poder como amor, en Nietzsche. Bueno, hay una influencia o una lectura fuertemente schellingiana y que lo encontramos en esta obra de las investigaciones filosóficas, ¿no? Eh, por eso es bastante interesante y para ir teniendo en cuenta todo el espectro que va abriendo y que va conteniendo esta obra. Bien, lo que propongo ahora es lo siguiente. Comenzar un poco con la lectura del texto, sobre todo con el Froebericht, con un escrito preliminar con el que cuenta la obra, que nosotros en esta edición que yo estoy utilizando, que es la de Editorial Antropos, ya estamos en la página, ubicados en la página 100, 101, y tiene este Froebericht, ¿no? Esas palabras preliminares que va a presentar Schelling. Voy a ir leyendo algunos pasajes, es relativamente corto, son una, dos, tres, tres, cuatro hojitas. Pero bueno, ya en estas palabras preliminares, Schelling nos está ubicando en el fuerte del problema, ¿no? Siempre los prólogos de las obras del siglo XIX constituyen una suerte de resumen del sistema filosófico que están presentando y al mismo tiempo, obviamente,
obviamente no sé, pero sí uno puede percibir que muchas veces ya tienen la habilidad o la característica, estos escritores, estos pensadores, que al haber concluido el desarrollo de su sistema o de su propuesta filosófica, muchas veces se terminan en el prólogo o en la introducción, sí, en el prólogo, en el prólogo a la obra, ya de alguna manera están dando señales de, bueno, hacia dónde en realidad tendría que ir el próximo sistema, el próximo libro. Es como que en- encuentran en esa culminación, encuentran alguna falla del pensamiento, entonces como que van dando avisos al lector, algunas señales, alguna posible crítica, bueno, eso es curioso, es interesante y bueno, muestra también, mm, más allá de la tarima de la que se suben y claramente tienen mucho derecho también en hacerlo y en concebirlo de esta manera porque este no a muy corta edad, por ejemplo, Schelling, ya la calidad de los escritos, del pensamiento, del desarrollo que estaba teniendo y demás, difícilmente alcanzable. Por tanto, bueno, como sucede con Heidegger, ¿no? Que muchas veces, por ejemplo, habla mal de algún tipo de filosofía o de algún tipo de escrito, que dice que solamente la filosofía se habla en Alemania y demás. Sí, bueno, hasta que se demuestre que realmente, no sé, por ejemplo, digo así, como que corriente francesa, italiana, en español o en otra área, em, supere o bueno, esto también tiene que ver con algunas cuestiones culturales, eurocentristas, etcétera, o que se va generando también en, en la cultura occidental, ¿no? De cómo se va trayendo y privilegiando y postulando como verdad absoluta la palabra de estos pensadores, hasta que no se haga una tarea latinoamericana, argentina, mexicana, fuerte, eh, no desprestigiando o menospreciando a estos pensadores, porque de hecho, bueno, eso sería una ridiculez que yo lo diga cuando en mi canal la mayoría de los videos se dedican a pensadores como Nietzsche, Heidegger y Schelling, Kant, pero bueno, eso no quita que haya mm, grandes pensadores que obviamente tengan una suerte de repercusión al nivel de, de, de estas celebridades del pensamiento, ¿no? Por denominarlo de alguna manera. No es una tarea fácil, digo, eh, hay excelentes, no voy a nombrar a ninguno, pero hay excelentes investigadores, excelentes doctores y profesores filósofos en la actualidad y en los últimos años y por alguna cuestión o por otra no llegan a el prestigio, al nivel, bueno, mencionamos a Zizek, ¿no? Y así discutido y todo, ha logrado un nombre y estando vivo, lo cual lo hace ahí aún todavía como más importante y eso hay que saberlo rescatar también, ¿no? Bueno, leer esta obra también es una experiencia transformadora, es una tarea ardua, no es que van a agarrar este librito, que bueno, estas paginitas son apenas, creo que son 150 páginas. Es una tarea ardua leer el texto, requiere y después también, ¿no? Adentrarse en algunos libros de interpretación. Por ejemplo, bueno, uno que terminé de leer hace poco es este texto que es La deuda inconfesada de Heidegger, la influencia, no, de la presencia de Schelling en la obra de Heidegger después de 1941 por Alejandro Rojas Jiménez. Texto del cual voy a hacer un video y voy a hablar con respecto a qué me pareció esa obra, algo que mencionaba la vez pasada, que era la era de la crítica, texto de Félix Duque, que es un manual y que realmente lo aconsejo tenerlo a mano. Después estaba leyendo últimamente La limpidez del mal de Ana Carrasco Conde, que me parece también una excelente obra.
Y bueno, después hay de Pérez Borbujo, Arturo Leite, etcétera, etcétera. Cada vez hay más material y eso está buenísimo para quienes quieran adentrarse en el pensamiento de Schelling. Hay obras de carácter introductorio, obras que son, por ejemplo, la era de la crítica es un manual que requiere como cierto nivel y conocimiento de filosofía en general y algo, alguna lectura también de Schelling para ir acompañando y complementando nuestras interpretaciones. Pero después está las épocas de Schelling, por ejemplo de Leite, si no me equivoco, donde son textos de carácter un poco más introductorio, ¿no? Dicho esto, vamos ahí ahora sí a las Foa Bericht. Y dice así: el autor tiene pocas observaciones que hacer sobre el siguiente tratado. El autor, él, ¿no? Se habla ahí como en tercera persona, se presenta. Este carácter también incluso de escribir el prólogo de esta manera, a mí ya me había llamado la atención en el escrito del Von Ig, ¿no? 1955, no, perdón, 1795. En ese texto del Von Ig, del Yo, también habla así o se dirige al escritor de la obra, que es él, ¿no? Esto, por si a veces alguien no se percata, puede marearlo un poco, pero es interesante tenerlo en cuenta. El autor tiene pocas observaciones que hacer sobre el siguiente tratado. Son pocas, pero densas, ¿no? Dice así: puesto que al ser de naturaleza espiritual se le atribuye de entrada razón, pensamiento y conocimiento, la oposición entre naturaleza y espíritu ha sido considerada, como es lógico, desde este punto de vista. Bueno, al ser de naturaleza espiritual, ¿cuál es este ser de naturaleza espiritual? Se le atribuye de entrada razón, pensamiento y conocimiento. Se le atribuye de entrada razón, pensamiento y conocimiento. La oposición entre naturaleza y espíritu ha sido considerada, como es lógico, desde este punto de vista. O sea que al ser tenemos un ser espiritual y la naturaleza. El ser espiritual atribuido de razón, pensamiento, conocimiento. La naturaleza entonces no tendría estas características de la razón, el pensamiento y el conocimiento. Eso es lo que lo distinguiría, en todo caso. La firme creencia en la existencia de una razón meramente humana, el convencimiento de la total subjetividad de todo pensamiento y conocimiento, y de la falta de razón y pensamiento de la naturaleza, acá nos hace la división, ¿no? Y ojo, porque la única razón es la razón humana. Entonces el único ser de naturaleza espiritual, dotado de razón, de pensamiento y de conocimiento, es el ser humano. Y que por tanto el ser humano en esta caracterización se distingue de la falta de razón y de pensamiento de la naturaleza. Junto al modo de representación mecánico que reina en todas partes, en la que en el dinamismo redespertado por Kant pasó a ser solo nuevamente un mecanismo superior, y no fue reconocido en absoluto en su identidad con lo espiritual, justifican sobradamente el camino de la presente consideración. Entonces tenemos la oposición entre naturaleza y espíritu. Un espíritu dotado de razón, pensamiento y conocimiento frente a una naturaleza que es falto de razón y que es falto de pensamiento, ¿no? Entonces, también la mirada ligada a esa naturaleza tiene que ver con una representación mecánica, ¿no? Una mechanischen Vorstellungsart, un modo de representación mecánica. Y que por mayor esfuerzo que ha intentado mostrar Kant, nos pasa de ser un mecanismo superior. Y esto necesariamente hay que tenerlo presente en esta idea o representación mecánica ligada a la naturaleza, dado que, ojo, Dios
en tanto absoluto, en tanto en este primer motor inmóvil, en esta caracterización de sustancia única que presenta Spinoza, aquello que mencionaba también, eh, el principio ontológico de Anselmo recuperado por Descartes, etcétera, ¿no? O el principio de causalidad también que retoma Descartes en las meditaciones metafísicas, etcétera, ¿no? Lo absoluto, Dios. Obviamente, comprendiéndolo así, hay que preguntarse también, bueno, en qué medida estamos cerca o lejos del Dios cristiano, ¿no? Porque como mencionamos Dios es como que se nos viene también una suerte de imagen que inevitablemente hemos ido adoptando em, al tener contacto, ¿no? con el cristianismo. Entonces, ojo ahí con esa representación mecánica. Porque, ¿qué quiere decir? ¿No? Esta idea de la mirada del relojero, se me ocurre ahora. Siendo, bueno, todo funciona como un sistema de relojería, ¿no? Donde es un sistema perfecto, donde están todos los engranajes, la mecánica, ¿no? Mientras todas las piezas funcionen y hagan lo que tienen que hacer, entonces ahí no hay libertad, ¿no? Eso es la frialdad, lo muerto y lo mecánico. Donde cada uno tiene un rol y está destinado a cumplir esa función, ya hay un determinismo. Por tanto, hay un fatalismo también en esa concepción. Ahora bien, ¿qué representación mecánica que hasta incluso considera que se ha mostrado de un modo superior sin terminar de ser superada en Kant? ¿Nos está hablando del Kant de la primera crítica? ¿Se mantiene todavía eso en la tercera crítica, en la crítica de Autoscraft, en la crítica del juicio del discernimiento? ¿O ya ahí nos están mostrando justamente un modo, una naturaleza concebida de un modo orgánico, ¿no? Con una suerte de movimiento interno eh, propio de la naturaleza, una suerte de libertad también incluso de la naturaleza, entre comillas ese ejemplo, donde esta cuestión, ¿no? Que dice, ¿no?, el juicio teleológico, ¿no? Que vemos el proceso de la naturaleza y nos pareciera ser que está actuando a partir de leyes internas. Escapa ahí al mecanismo. La cuestión acá es la siguiente, ¿no? Ya hay toda una influencia por parte de Schelling, ya desarrollada en su Natura Philosophie, donde justamente, ¿no? Ese Dios que parece, mientras se mantiene dentro de toda esa representación mecánica, de esa creación mecánica, un Dios muerto, con criaturas destinadas a una determinada finalidad, no hay, no hay vida. Ese es el problema. Entonces, ¿qué libertad humana hay ahí? El ser humano, una criatura más, que actúa y que cumple un rol dentro de todo este mecanismo de relojería. Ahora, si yo pienso un Dios vivo, y que en ese Dios vivo, en esa autorrevelación del Dios, en esos distintos grados de automanifestación de ese Dios, aún sin dejar de ser dependientes esas manifestaciones de su creador, por eso él va a hablar después de antecedente y consecuente, aún sin dejar de perder esa relación, ese vínculo entre dependiente y, y aquello de lo que depende, va a insistir en que si Dios es un Dios vivo,
y orgánico, y va mostrando este proceso, que justamente es un proceso de esta autorrevelación, en sus criaturas tienen que encontrar también ese reflejo. Y que necesariamente en el hombre, en tanto por determinadas características que va a ir desarrollando, es, digamos, el reflejo más cercano, es el espejo de Dios o de eso absoluto. En tanto tiene libertad, lo que va a permitir pensar a Schelling, o esto es posible pensado en Schelling, porque ya se abandona una representación mecánica. Que Schelling ya, esta cuestión de la representación mecánica de la naturaleza, ya la criticó en sus escritos de 1796 en adelante, me parece que es la fecha, donde desarrolla su filosofía de la naturaleza, ¿no? Entonces, ya no es mecánica, sino orgánica. Y este problema de la libertad, y cómo se va manifestando esa libertad. Una de las influencias importantes, interesantes en este pensamiento de Schelling, se da en Kant, en la tercera crítica, con la producción de la obra de arte bella, con la intervención del genio y de la genialidad en la creación, en la producción de la obra de arte bella. Y que esa libertad que lleva a cabo el genio en la producción de la obra de arte, en esa irrupción sobre toda regla, en esa irrupción sobre toda técnica, sobre toda limitación, en que le permite crear una nueva forma, crear escuela también, en esa productividad orgánica, porque es la naturaleza la que le da la regla al arte, se está plasmando un acto de libertad. Nosotros lo hemos hablado también en el curso de Kant a Nietzsche con la cuestión del arte. Hemos resaltado un poco también estas cuestiones. Acá están presentes también. Y de hecho, nosotros no nos hemos detenido en ese curso demasiado en Schelling, pero este es el punto intermedio, es el nexo también. O sobre todo es el nexo. Nosotros hemos dado el ejemplo de ese nihilismo y esa juventud nihilista a partir de las obras de Dostoyevsky, del personaje Raskolnikov, ¿no? Una cuestión ahí un poco como de la literatura y de esta personalidad, de esta cuestión estética y moral, van demostrando esos actos de libertad, ¿no? Esas expresiones de romper con las reglas frente al hastío y la falta, la carencia de sentido que demuestra lo dado y que se necesita algo nuevo, ¿no? Entonces, Schelling toma esto porque comprende distintos modos de productividad. Una producción mecánica o una producción orgánica, si se quiere. De esto habla también un poco desarrollado por Jiménez en este texto. Donde este tema, digo, me detengo acá porque después va a aparecer en el texto también de manera más detallada, fuerte. Por eso también, ¿no? Es denso, condensa bastante las palabras preliminares. Porque va abriendo todo el campo de discusión. Entonces, ojo, si creemos que Dios crea de manera mecánica, ahí sí hay determinismo. Y ahí también se puede hablar de un fatalismo. Y en esta cuestión de la acusación de que el panteísmo es fatalismo, ¿no? Entre las distintas acusaciones del panteísmo que se hacen en las primeras páginas de la teoría sobre Spinoza, ¿no? Él lo que va a intentar explicar después es que no necesariamente un panteísmo va a recaer en un fatalismo. Justamente mostrando que hay que concebir que eso absoluto produce, pero no de manera mecánica, sino orgánica,
y donde lo importante va a ser esta cuestión de la productividad, dar esencia, en lenguaje heideggeriano, y donde justamente, bueno, en algún punto, y en nosotros que hemos desarrollado la filosofía de la Kunst de 1802 a 4, si no me equivoco. Después también vimos el texto del discurso de la Academia de 1807, donde se dedica también a, a, la, a la escultura. Sí, creo que era la escultura. A las artes plásticas, perdón. ¿Qué es lo que va demostrando esta libertad y justamente, ¿no? La obra de arte la que muestra, insiste Schelling, donde podemos contemplar lo infinito en lo finito, podemos acceder a esa sensación o ese sentimiento, ese Gefühl de libertad, de Freiheit, en una medida en que justamente es el resultado de un proceso, de una producción libre, ¿no? Genial, que no está determinada por reglas, está encauzada. O sea, tiene en cuenta la técnica, tiene en cuenta, usa, o sea, hay una técnica, hay materiales, hay cosas tangibles, pero no necesariamente que eso lo determina, que eso necesariamente eh, lo, en- lo, lo, lo cierra en una única finalidad, ¿no? Sino que abre juego ahí también, ¿no? En la contemplación del espectador frente a la obra de arte, como dice Kant. El juego entre imaginación y entendimiento, ¿no? No se puede conceptualizar eso. ¿Qué pasa ahí? Entonces, bueno, ahí también, ¿no? Esta idea de, bueno, si hay una producción orgánica, si hay vida, y eso vivo implica movimiento, y las criaturas también tienen una suerte de movimiento, bueno, pueden estar vinculadas. El ser humano puede estar vinculado a Dios sin necesariamente estar determinado. Aunque esto no implique necesariamente eh, que haya una noción de tiempo, ¿no? Y eso, ahí el rol también de la muerte, de lo finito, de esta nostalgia o de esta ansia, y de este movimiento eterno también de lo absoluto, de lo infinito, y ese juego y ese pasaje también de lo real y de lo ideal, el real idealismo que intenta transmitir Schelling, ¿no? Y esto es lo interesante también, cómo en esa relación que va a ir postulando entre lo real y lo ideal, entre la naturaleza en Dios y Dios en tanto existente, entre ese fundamento, esa naturaleza, eso real, ese mundo, eso creado y ese existente ahí ideal, eh, como en ese tránsito que va a ir generando Schelling va desfondando al idealismo. No es que lo acaba, no hay un acabamiento del idealismo, ese espíritu absoluto, ¿no? Y esta cuestión ahí del idealismo absoluto, Hegel, ¿no? Acá hay un desfondamiento, no. Ojo porque a esto le saco la tapa, lo desenrosco y cae todo, ¿no? Se cae el edificio. Schelling va a eso, ¿no? Hay que comprender esta cuestión también, bastante interesante de mi perspectiva, de mi lectura, o de mi modo de descubrir a Schelling, que es esto, ¿no? No nos muestra todo ese... Tengo la fenomenología del espíritu acá, ¿no? No nos muestra todo ese camino, todo un recorrido del espíritu hacia como
de la aparición de la conciencia hacia la autoconciencia y de la conciencia enfrentada a otra conciencia y para alcanzar también el reconocimiento de la otra conciencia y mostrar ese recorrido del espíritu hasta llegar al espíritu absoluto y todo un camino de la lógica, de la racionalidad, de un movimiento dialéctico y de toda una construcción edificante, de todo ese movimiento y esa estructura espiritual de razón, de pensamiento, de conocimiento, de reconocimiento. Kenis ist erkennis, ¿no? Kennen ist erkennen. Ahí esa es la frase, ¿no? Conocer es reconocer. Acá el edificio de Schelling va al subsuelo, ¿no? Schelling no va hacia arriba, va al subsuelo. A ver cuántos subsuelos puede ir llegando, hasta qué subsuelo puede llegar, ¿no? Una suerte ahí como de, de minería, ¿no? Que se está jugando en Schelling. Hay una cuestión ahí también que uno puede encontrar en la literatura dostoyevskiana, si se quiere, ¿no? De los hombres de subsuelo, ¿no? Que, bueno, esta cuestión, ¿no? Pulsional, de infundamento, ¿no? Del fundamento. ¿Qué es lo que funda? No, ¿qué es lo infundado? ¿Qué hay abajo del suelo, no? Esto es decir, bueno, a ver, agarrar el cortafierro y la masa y dale y a ver qué hay abajo, sacá. Si no cierra, si algo no cierra o no cuadra, decimos, bueno, a ver, empezar a levantar. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay debajo de todo esto, no? Una suerte de detective en ese sentido. Perdón por ser tan figurativo, pero creo que quede bien hacia dónde nos adentramos también con con este pensador. Cómo juega él todo ese edificio hacia abajo. eh, Porque obviamente no se va dando cuenta de que si no se piensa correctamente o si no se investiga correctamente esta cuestión del trasfondo, después el resto, todo lo que puede ser visible, expuesto, te corre el riesgo justamente de partir de esa incomprensión, ¿no? De partir de una incomprensión. Entonces, bien, bueno, tenemos la diferencia entre naturaleza y espíritu, la firme creencia de que solamente hay una razón humana, y que la naturaleza es falta de razón, de pensamiento. Hablamos de que, bueno, esta también, esa falta de razón y de pensamiento está ligada a una representación mecánica, que Kant habría mostrado únicamente un mecanismo superior. Y después dice, ahora esta raíz de la oposición ha sido arrancada y la consolidación de una comprensión más correcta puede ser confiada tranquilamente a la general progresión hacia un mejor conocimiento. Esta raíz de la oposición, bueno, una cuestión ahí también, ¿no? De raíz que mucho va jugando el Wurzel. Ya es hora de que aparezca la superior, o mejor dicho, la verdadera oposición. Es decir, que la oposición entre naturaleza y espíritu no es la verdadera oposición de la que tiene que abordar la filosofía, sino que dice, ya es hora de que aparezca la superior, o mejor dicho, la verdadera oposición. La de necesidad y libertad, con la que llega por vez primera a consideración el punto central más íntimo de la filosofía. La de necesidad y libertad. Porque en esa oposición entre naturaleza y espíritu, entiendo, necesariamente en el ser humano convive naturaleza y espíritu. Ojo, como también convive esa necesidad y esa libertad. Pero en la relación entre lo absoluto, que ahora nos va a mostrar Dios como fundamento,
o como naturaleza en Dios, o Dios como existente. Esa parte real y esa parte ideal. Hay algo en lo cual Dios necesariamente tiene que manifestarse y por otro lado es libre en esa elección de manifestación, ¿no? Necesariamente se manifiesta porque Dios existe, y libre también porque si no se manifestara dejaría que triunfe el mal. Entonces también es un acto de amor de Dios esa manifestación. Ya no vamos a detener en esto. Algo de esta cuestión también nosotros la hemos desarrollado en un análisis sobre las edades del mundo. En el texto de Hugo Ochoa, no recuerdo bien la tapa del video en el cual nosotros hemos estado hablando de esta cuestión, pero es sumamente interesante como ya también en estas palabras preliminares que va escribiendo Schelling ya no va entrando también en una problemática que se va a derivar en la cuestión de tiempo. Esta verdadera oposición, la de Notwendigkeit und Freiheit, de necesidad y libertad, va a derivar después en el sistema de tiempo, ¿no? Y de hecho la cuestión de la libertad ya aparece en el texto del von Big de 1795. Mencionado, habría que buscar la cita también, pero si no me equivoco ya en el prólogo aparece mencionado como decimos, bueno, la cuestión de la libertad es el problema clave o fundamental, el eje central de, de la filosofía, ¿no? Voy a leer un poco más. Bueno, ya pasamos, ¿no? De esa oposición entre naturaleza y espíritu a la oposición superior o verdadera oposición que es la de necesidad y libertad de la que se tiene que ocupar la filosofía. Y decíamos, Dios, que en tanto real o en tanto Dios absoluto tiene que manifestarse, tiene que existir, no puede no existir, tiene la necesidad de esa manifestación, pero al mismo tiempo también si no se manifestara, habría un triunfo del mal y por tanto tiene este acto de amor, este acto libre de manifestarse, ¿no? De generar también esa unidad y bueno, esa voluntad de amor justamente es aquello que va a ser la muestra de el acto de libertad en aquello que podría ser individualmente, elige ser con el otro para que ese todo sea mucho más que la suma de las partes también. Bien, continuamos un poquito más leyendo. Igual no vamos a terminar con el Fauverig, pero bueno, avanzamos un poquito más. Después dice, dado que el autor, tras una primera presentación general de su sistema en la Zeitschrift für Spekulative Physik, un texto anterior, cuya continuación fue desgraciadamente interrumpida por causas externas, se ha limitado solo a investigaciones de filosofía natural, y dado después del comienzo llevado a cabo en el escrito Filosofía y Religión, este es un texto clave que va a estar mencionado en varios pasajes. Es un texto de 1804, ahora estamos abordando una obra de 1809. Dado que después del comienzo llevado a cabo en el escrito Filosofía y Religión, que por lo demás permaneció oscuro a causa de defectos de presentación, hay una autocrítica por parte de Schelling. El presente tratado es el primero en que el autor expone con total precisión su concepto de la parte ideal de la filosofía. Este texto, el primer tratado en que el autor expone, el Schelling, ¿no?, con total precisión su concepto de la parte ideal de la filosofía. No le queda más remedio, si acaso aquella primera presentación ha tenido alguna importancia, que complementarla con este tratado. Bueno, ahí va siguiendo de cómo filosofía o religión, hay que leerlo en conjunto, ¿no? Más adelante dice, estamos en la página 334 de la
Sämtliche Werke, ¿no? De las obras completas. Dice así, ¿no? Aunque hasta ahora el autor no se ha explicado todavía en ningún lugar sobre los puntos principales que aparecen expresados aquí, entre comillas, porque, como mencionaba Ana Carrasco Conde en su obra La limpidez del mal, temas como el mal, como la mitología, como la cuestión incluso hasta de la voluntad, etcétera, sí que ya van apareciendo en otros textos y en otras obras anteriores. No, como yo mencionaba al principio, no desde quizá la misma perspectiva que lo está haciendo ahora. De hecho, dice, bueno, recién en el texto de Filosofía y Religión presenté eh, determinadas cuestiones que no se terminaban por entender y acá vuelvo con otra exposición para explicar algunos puntos, ¿no? Entonces dice, bueno, la libertad de la voluntad, el bien y el mal, la personalidad, exceptuando en aquel único escrito Filosofía y Religión. Acá lo remarca, ¿no? Como diciendo, bueno, en ese texto yo ya lo traté. Ahora tengo que cambiar el modo, ¿no? De la exposición. Y acá resalta cómo se le fueron atribuyendo determinadas opiniones que no han sido nada adecuadas. También dice qué tipo de discípulos puede haber, porque esto no se trata de un sistema cerrado. Dice, discípulos en sentido propio solo debiera tenerlo, según parece, un sistema concluido, cerrado. No es el caso acá. El autor nunca ha llevado a cabo tal tarea hasta ahora, sino que solo ha mostrado partes aisladas de un sistema. De hecho, algo que se le ha criticado en varias ocasiones a Schelling es que, por ejemplo, hasta este escrito ha pensado como abiertamente, ¿no? El pensador de la plaza pública, una cuestión así como diciendo, toda idea que se le ocurre la publica y como que no rumea del todo las ideas, o sea, internamente, sino que le expone y eso de alguna manera también lo presta a las críticas y a determinadas cuestiones, ¿no? Esto a partir ya de la Alta en adelante, de la sociedad del mundo, ya eso va a cambiar, ¿no? Ya vemos un Schelling que es retraído a la exposición, no hacia la escritura, ¿no? La única presentación científica de su sistema, debido a que nunca fue concluida, no fue entendida según su verdadera orientación por nadie o solo por poquísimos, ¿no? Esto llevó a la difamación, al falseamiento, al comentario, adaptación y elaboración de versiones, de traducciones. Y bueno, habla también una crítica de falta de profundidad del pensamiento, de los escritos, o sea, tanto en los lectores como en los pensadores, frente a una suerte de vaciedad que es la que está colmando la época, ¿no? Una cuestión, también una suerte de tópico filosófico que encontramos, ¿no? Hay mucho ruido y y falta profundidad en la escritura, en el pensamiento, y aquellos que lo leen también lo están leyendo de una manera superficial, no logran captar lo esencial de mi pensamiento, lo esencial de mi obra. Nietzsche, Heidegger, ¿no? Kant, ya podemos pasar por varios filósofos que han de alguna manera anunciado este problema, ¿no? Ahora parece que quieren regresar tiempos más sanos. Se busca de nuevo la fidelidad, la aplicación, la profundidad. Se empieza a reconocer generalmente como lo que es la vaciedad de aquellos que se han pavoneado con las sentencias de la nueva filosofía al modo de héroes de teatro francés o que han adoptado ademanes de saltimbanquis. Más adelante dice que este tratado sirva para acabar por una parte con ciertos prejuicios y por otra con cierta habladuría ligera y superficial. Y para cerrar, dice finalmente, y con esto concluimos también el Fähricht, finalmente deseamos que aquellos que han atacado al autor de estas páginas abierta o escondidamente expongan su opinión de modo tan franco como se ha hecho aquí.
Me quieren atacar, escriban. No hagan ahí un ensayito, andan hablando mal de ahí por el pasillo de la universidad. No, siéntense y escriban, viejo. Si el dominio perfecto de su objeto hace posible la construcción libre y artística del mismo, los enrevesamientos artificiales de la polémica no pueden constituir de ningún modo la forma de la filosofía. Y cierro con esto. Pero lo que más deseamos es que se consolide cada vez más el espíritu de un afán común, una comunidad, ¿no? Esta cuestión. Y el espíritu sectario que domina con demasiada frecuencia a los alemanes. O sea, vamos a lo común. Ese espíritu sectario, estas cuestiones ahí medio de los hegelianos por un lado, los schelinianos por el otro, los kantianos y los fictianos, cada uno ahí con su banda. Y esto llevado a todos los distintos ámbitos también, ¿no? Este espíritu sectario que domina con demasiada frecuencia a los alemanes no entorpezca la conquista de un conocimiento y un punto de vista cuya perfecta construcción pareció de siempre estar destinada a los alemanes. Es decir, que esas cuestiones individuales, personales, que esos intereses individuales justamente no impidan, que no entorpezcan la conquista de un conocimiento y un punto de vista común, de alcanzar la verdad, ¿no? Eso está destinado a los alemanes, a alcanzar esa Wahrheit, ¿no? Y que quizás nunca estuvo tan cerca de ellos como ahora. Dicho esto, concluimos con el Foie con las palabras preliminares que presenta Schelling y después ya nos queda en la siguiente clase comenzar con este, la, la obra en estricto sensu. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que puedan escucharlo más de una vez, que si tienen la obra puedan leerla. Y bueno, también de paso los invito que en la descripción del video va a estar toda la información para el curso que vamos a estar dictando en Sabiduría Atrévete a Pensar junto a Humberto Romano, que va a ser un curso de esta obra de Schelling, pero a partir de la influencia y de la lectura que lleva a cabo el propio Heidegger. Así que bueno, nos estamos viendo la próxima semana acá en el canal de Filosofía en Marcha. Saludos.